Sí, está bien, tranquila. Esta conversación tan interesante que en realidad se está haciendo cada vez más Ah, difícil poder hablar de autismo, poder hablar de los trastornos. Ya está aquí de regreso Lola, la tenemos de regreso. Y y bueno, creo que antes de que se nos fuera la conexión, precisamente decíamos que qué difícil se está poniendo a hablar de autismo, hablar de Asperger, hablar de trastorno. Cada vez se hace más complicado porque terminas ofendiendo siempre a alguien. Alguien termina ofendido siempre. Ya no se puede decir nada. Así que no eres la única. Lola, antes de que pasemos al tema de hombres y mujeres, hay mm, una nota de precisamente de un artículo que leí hace algún tiempo sobre Lorna Wing, y ella, te voy a leer lo que ella dice. Los jóvenes con síndrome de Asperger están hablando por ellos mismos. Mucho lo ven como una diferencia. No es una discapacidad, pero es una cosa buena y mala. Para aquellos con autismo clásico como mi Susi, es claramente una discapacidad. Entonces, es verdad, porque también mucha gente dice es que el autismo no es una discapacidad. Bueno, discúlpenme, mi hijo Eric con autismo sí tiene una discapacidad. Y le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. Y que cada quien decida si su hijo tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad, y las personas con Asperger, gracias al cielo, pueden decirlo y expresarlo y tomar la decisión, pero mi hijo no. Y yo digo, sí, sí tiene una discapacidad, ¿no? Así que bueno, vamos a ponerle un punto final a eso. vale. Y vamos a comenzar a hablar de las diferencias también que existen entre hombres y mujeres. Y antes de iniciar esta conversación, Lola, platicábamos un poquito de las diferencias clásicas del cerebro del hombre y la mujer, con autismo, sin autismo, no importa. Las diferencias biológicas que existen ya de por sí, y los hombres son hombres, bueno, porque hay una cuestión hormonal, está la testosterona, y en las mujeres está otra parte, y aparte la generación de prolactina en algunas etapas de la vida. Entonces, pues claro que el cerebro es diferente, ¿no, Lola? ¿Cuáles son esas diferencias? Simplemente platícanos un poquito de diferencias. No vamos a hablar de autismo, vamos a empezar hablando de esas diferencias. Uh, Un poquito. Tú que trabajas con niños y con niñas, o sea, vale. Mira, no nos vamos a ir a la eh, ciencia. a ver, de hecho, fuimos las dos la que buscamos el tema, nos pareció fantástico y realmente es un tema para preparárselo en profundidad y bien. Hoy voy a hablar un poco en plan muy coloquial y sin profundizar, porque realmente es un tema para detenerse a nivel profundo y a nivel, yo creo que, no sé si llamarlo, sí, desde el conocimiento de la ciencia, porque la ciencia no es categórica, nos da un perfil de por dónde van las cosas y siempre la propia ciencia se cuestiona a sí misma, siempre está planteándose cuestiones. Entonces, eh, y además el título que hemos puesto, ¿no? Diferencias entre hombres y mujeres, te comenté, pues yo lo pondría con interrogante, Claro. porque te voy a comentar un poquito mi experiencia, ¿vale? Ya no tanto de lo que dice la bibliografía, porque sí es cierto, llevo ya un tiempo sin revisar bibliografía reciente y no sabría si hay algo nuevo, ¿vale? Por eso digo que puedo hablar un poquito de mi impresión cuando trabajo con hombres y mujeres y niños y niñas. Y me estoy encontrando que no estoy encontrando tantas diferencias de base. Otra cosa es la manifestación y me estoy encontrando algo curioso. A mí se me asocia con el TEA femenino y lo agradezco mil, porque además fui yo la que hace ya un tiempo
busqué, o sea, era esto, y me encontré en mi camino gente que ya estaba trabajando y fue como, "Ah, esto es lo que yo quiero enfocarme", y creo que el TEA en femenino lo que ha permitido es visibilizar una parte, una manifestación del TEA. Y estoy haciendo ahora prácticamente todo diagnóstico de mujeres. O sea, ya casi no veo muchos niños. Pero me está pasando también algo curioso y ahí es a donde quiero llegar. Me están llegando a diagnóstico algunos hombres adultos, no muchos, y quizá por algunas diferencias que a lo mejor luego podemos comentar, y si hay Claro. hombres adultos ¿Cómo comentando, a en lo qué mejor ellos nos edades más o pueden, menos? ¿Cómo en qué edades más o pues menos? mira, 40, 40, 30, 40, Ok. o sea, hombres ya Sí, adultos, ya, maduro. em, sí, no muchos, no, o no tantos como las mujeres que me están llamando cada día, es que recibo una cantidad de consultas que es algo importante a plantearnos, y hombres menos. Y cuando he hecho las valoraciones de esos hombres, ostras, no me estoy encontrando tantas diferencias de base de lo que es el TEA. Y lo mismo que en las mujeres, o sea, a lo mejor asociamos el TEA a una manifestación física de, pues, el tema de las miradas, de las estereotipias, etcétera, etcétera. Y me estoy encontrando un perfil de hombres muy parecido al de las mujeres, no quiero decir que sean femeninos, sino invisibles, también invisibles, en el sentido de que han llegado a la posibilidad del TEA después a lo mejor de darse cuenta que fallaban en la reciprocidad social, sobre todo con sus parejas. Algunos de ellos han venido en el sentido de, creo que algo está pasando en mi pareja, pero creo que alguna parte de mí no sabe muy bien cómo manejar esa situación en la reciprocidad. Y vienen sobre todo para ver cómo pueden arreglar esa situación de pareja. Eso es una empatía. Y alguna vez ha sido la pareja la que le ha sugerido, ¿por qué no miras esta posibilidad? Entonces, cuando me están llegando hombres de determinadas características y cuando se compara con el perfil femenino invisible, no veo tantas. Pues, por ejemplo, he hecho un listado de cosas. Ajá. Que si las dijera, ¿quién las diría? ¿Un hombre o una mujer? Ah, O vale, sea, vale, eso está interesante. no le resulta fácil relacionarse. De pequeño se relacionaba con los aislados, con los marginados. Es que esto me lo dicen los hombres y las mujeres. Y ambos no tienen las conductas prototípicas. De hecho, he puesto un post en el Facebook sobre mi padre. Ay, Que me ha venido maravilloso. así como, y de verdad estoy hiper convencida que mi padre era, pero además es que digo, pero si es que era de libro, por el amor de Dios, pero de libro, pero como convives con ellos no lo ves natural. O sea, no, pero y luego dices, ostras, si se levantaba a la misma hora, hacía lo mismo, el mismo gesto todos los... ¡Ah! Y no recuerdo verle ni una estereotipia, ni una estimulación, ni lo que se espera ver del TEA. Por eso a lo mejor también tardas en verlo. Y lo que me cuentan ellos es igual que en ellas. Que cuando son pequeños a lo mejor pueden tener uno o dos amigos, pero luego en la adolescencia se van desenganchando de sus grupos que tenían. A lo mejor tenían uno o dos amigos y se van desenganchando. Pero es que es igual que me cuentan ellas. El hacer buenos amigos, el relacionarse fuera del trabajo, es decir, la parte de, pueden ser muy buenos técnicos, pueden llevar a cabo un buen trabajo a nivel técnico, pero la parte de convencional de las reuniones de empresa o las cenas de empresa o después la cervecita, o ahí ya se quedan descolocados y me dicen lo mismo, me dicen, es que van con ironías, con bromas, que me quedo perplejo, no sé de hecho algún adulto ha llegado a colapsarse en el trabajo después de tantas ironías, de no captar la intención de sus compañeros, llegar a colapsar e ir a psiquiatría y cuando analizas,
es que había un TEA Asperger de base. Algunas de estas personas adultas las conozco porque son padres de niños también, de los ¿no? que Entonces, atiendes. pero te cuentan exactamente lo mismo. O sea, no diferencias, pues a lo mejor quizá una de las diferencias que veo es que a lo mejor no se atreven tanto a ir a un diagnóstico o no le dan tanta importancia, o como tal vez sí que haya diferencias entre el cerebro femenino y masculino, tanto en el TEA como en OTEA, pero esto lo hablo con toda la humildad de no haber profundizado y decir, es que no he súper investigado, pero lo hemos hablado y sí que hay. Y hay, Hay sí las hay. Simplemente el cerebro indicios de de la que, pero mujer no es ni funciona, bueno ni malo, claro, y luego hay un matiz de cada persona puede estar esto no es rígido, pero parece ser que las mujeres se tiende más en el enfoque social, a, exacto. a- a complacer, a dirigirse al otro, a esa parte empática que ya de fábrica, ¿no? Yo Exacto. me imagino, pues, no sé, eh, el hecho de cuidar a la cría es más de, no quiere decir que los hombres no, pero es diferente. Es Eh, diferente, Lola, es diferente. Y yo lo estaba entonces, ese enfoque viendo, social, es claro, diferente. O sea, las mujeres tenemos más desarrollado esto de la neurona espejo, de verle la cara al otro y reaccionar de acuerdo a la expresión facial del otro, si es de tristeza, si es de enojo, y tendemos a reaccionar mucho más pronto, mientras que el hombre te puede ver la cara, por eso es hasta broma en las parejas, del hombre preguntándole claro. a la mujer, ¿y qué te pasa? Nada. ¿Pero qué te pasa? Es- Nada. Y la mujer está hirviendo de rabia por dentro, pero cuando ya le dijo 2 veces al hombre, no me pasa nada, bueno, pues no le pasa nada. claro. Entonces, a lo mejor la diferencia, si las diferencias de base no veo, es decir, hay esas dificultades de comprensión social, ambos me cuentan que, tanto hombres y mujeres me cuentan de que no es que no se quieran relacionar, es que lo ven complejo, es que el lenguaje social se les escapa, pero no solo incluso el lenguaje verbal, sino el lenguaje gestual, por ejemplo. Estás con tu pareja y tu pareja te hace así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, que mira, que te vas a chocar. O sea, a lo mejor el gesto, la comunicación no verbal no la llegan a contextualizar, que es como cuando el niño pequeño con TEA le dan la collejilla y pega porque piensa que le han pegado. Hay muchas sutilezas tanto verbales como no verbales que ellos no identifican y ellas tampoco. A lo mejor ellas no reaccionan de forma tan abrupta, pero tanto las dificultades en la comunicación verbal, los comentarios en suspensión, pues yo qué sé, ya lo pensarás. Em, o órdenes confusas, pues por ejemplo, mira, pero mira el qué. Exacto. Eh, y en el lenguaje hay muchas sutilezas que no las captan ni ellos ni ellas. Lo que pasa es que hasta que no tienen el diagnóstico no lo perciben con claridad y dicen, ostras, ahora entiendo. Entonces, muchas de esas dificultades de comprensión social se dan tanto en ellas como en ellos. Eh, las diferencias a lo mejor, tal vez, es ese enfoque social, de que en ellas a lo mejor hay más preocupación por estar en la tribu, por estar integrada, ellos también, Claro. pero ya en sí el hombre, pues con sus 4 amigos y hablando de, perdón, si hay hombres Hablando de fútbol todo el tiempo, que si a alguno le gusta hablar solo de fútbol, que a lo mejor, pero ellas sí que se preocupan más de estar en la tribu, de estar a nivel social, de tener un grupo. Entonces lo que les pasa a ellas es que van intentando encajar, van intentando, es igual de confuso, no es que no quieran, es que es confuso, no entienden el lenguaje, la comunicación verbal, no verbal, lo que están haciendo. Entonces, ellas no entienden y van intentando buscar
situaciones, grupos a ver si van encontrando, y cuando el mismo esquema se va repitiendo en muchas ocasiones, en muchos contextos, y dices, ostras, algo me estará ocurriendo que intentándolo hay algo que se me escapa en todos, y me enfado a veces por no entender. Pero claro, eso lo sabes cuando ya dices, ahora lo entiendo, es que era una broma y yo me lo he tomado como una burla, o esa forma de hablar, esas exageraciones, o todo eso se me escapa, o otras sutilezas sociales. Eso les pasa tanto igual que a ellos, ellos y a ellas, o eso me da la impresión, ¿no? En lo que estoy evaluando. En ellas es como si a ver, sí que quiero estar en la tribu, sí que me gustaría tener muchos, que yo quiero lo que veo en los demás, que van en pandilla, tienen esa complicidad, pues jolines, eso tiene que ser hiper bonito, y a mí también me gustaría tenerlo. Y pruebas y pruebas y pruebas y ves, algo no encaja. Entonces eso crea mucha comorbilidad de ansiedad y depresión. Pero también me están llegando hombres con ansiedad y depresión, a lo mejor no con esa... Ellos estando bien, a lo mejor con su pareja ya estarían bien. Exacto, a lo mejor ellas, exacto. a lo mejor ya te digo, ellos controlando la situación de estoy bien con mi mujer y mi hija, ya está. Ellas a lo mejor también, cuando ya son más mayores, ya también se conforman con ese círculo cercano, pero en la adolescencia, por ejemplo, que es todo social, el no tener un grupo, el no tener una pandilla, el que ahí ya se me escapan las cosas, es que ya haga lo que haga, ya es Marte. Entonces ¿sabes? ahí... Estaba, antes de hablar contigo, te dije que escuché esta conferencia de este neurocientífico mexicano que hablaba de estas diferencias del cerebro del hombre y de las mujeres en general. Y una de las cosas que él decía es que a su consulta, por ejemplo, llegan mujeres con crisis de ansiedad doblemente severas que las de los hombres. Porque los hombres, como tú bien dices, si ya están con su pareja bien, lo que ellos consideran bien, o sea que la mujer los trata normal, como tranquilo, amorosa, entonces ya ellos se calman. Pero las mujeres experimentan mayores niveles de ansiedad por la preocupación no solo de la pareja, de los hijos, del trabajo, de las amigas, de la familia. Entonces, él dice que las crisis de ansiedad y que las crisis, incluso en enfermedades psiquiátricas, suelen ser mucho más severas en las mujeres, aunque somos más resilientes mentalmente que los hombres, pero que cuando llegas a una crisis suele ser más severa en las mujeres que en los hombres. Sí, de hecho, bueno, esto también es para buscar información al respecto y analizarlo bien, pero justamente estaba esta mañana en mi clase de máster que estoy haciendo, y estaban hablando un poco de esto, de cómo las hormonas afectan el cerebro femenino y masculino. Y se están replanteando incluso que ciertas medicaciones, al no hacerse estudios diferenciales, pues incluso puedan no afectar de la misma forma a un cerebro femenino y masculino, porque sí que incluso a esos niveles se están replanteando las investigaciones en farmacología, de que todo se ha hecho con ratones masculinos, y ahora ya se tiene como más claro que en las investigaciones, incluso a nivel incluso a nivel farmacológico, que se tengan en cuenta las diferencias de género. A ese nivel están planteándose las diferencias incluso, y cómo las hormonas pueden estar afectando a niveles de estrés. El nivel de cortisol parece ser que es diferente en los hombres y en las mujeres. La testosterona, las mujeres también tenemos menos testosterona, pero también tenemos. O sea,
el tema físico, el tema hormonal, el tema químico está ahí y obviamente tiene que afectar de alguna manera. Siempre habrá mucha variabilidad. Exacto. Con lo cual, si hay diferencias en el cerebro femenino y masculino a ese nivel, sin personas sin TEA, en el TEA también tiene que haber. Claro. Entonces, yo creo que hasta ahora lo que hemos ido diagnosticando son mujeres en el espectro con un perfil más masculino, que era el más evidente. Entonces, falta investigar ese perfil femenino en un cerebro femenino TEA. Exactamente, En esas exactamente. mujeres que sí que tienen ese mayor enfoque social y que están confusas, porque yo creo que pueden llegar a ser torpes a nivel social por no muy bien cómo encajar, y otras van a tener un perfil más pasivo, porque como también están igualmente de confusas, pero como quieren hacerlo bien, no saben muy bien cómo puede ser la conducta ajustada, entonces se quedan en pasivo, así por lo menos no meto la pata. Entonces, pero la confusión está en unos y en otros. Yo creo que, y en los hombres también, o sea, la parte de base, incluso la inflexibilidad. Estaba pensando en qué hablo yo de las diferencias. Pues mira, estoy viendo algunas niñas que no están diagnosticadas todavía de TEA, y me vienen porque no sé por qué razón alguien les ha hablado de mí, pero no por el TEA, no lo sé, pero no tienen diagnóstico de TEA, porque claro, no lo aparentan, ¿vale? Sin embargo, la inflexibilidad que me estoy viendo en ellas, porque hay mucha investigación de, bueno, la inflexibilidad aparece menos en ellas. Pues yo no estoy viendo eso, estoy viendo que la inflexibilidad es invisible, es decir, me gusta mucho, a ver si lo explico bien, me gusta mucho, yo soy muy riveriana, yo soy de Ángel Rivière. Rivière era para mí un referente en el tema del autismo y todavía sigo utilizando su inventario IDEA, y él cuando hablaba de la inflexibilidad en su inventario IDEA lo enfocaba como una graduación y hablaba de la inflexibilidad comportamental y la inflexibilidad mental. ¿Qué significa? La inflexibilidad comportamental a lo mejor pueden ser las estereotipias, lo que veo, o las manías o las rutinas, pero luego hay una inflexibilidad que es mental, que está dentro de tu cabeza, tú no la ves. Y esas inflexibilidades mentales pueden ser crearme rutinas o estereotipos o categorías que de ahí no sé salir. Entonces me estoy encontrando esa inflexibilidad mental en muchas de las niñas, que parece una cabezonería, o por ejemplo, yo qué sé, si la profesora ha dicho que tengo que hacer leer todos los días, tiene que leer todos los días. Ajá. Eso es una inflexibilidad mental por no entender, porque la profesora, si es la figura de autoridad y ha dicho que hay que leer todos los días, si es domingo y me dice mi madre y mis padres, vamos al parque, no, que tengo que leer, no, que tengo que leer, hoy no he leído, hay una inflexibilidad mental porque tengo un esquema que tengo que cumplir. O por ejemplo, no admitir la sugerencia de la madre cuando están corrigiendo algún examen, algún ejercicio. La madre lo explica, digo las madres porque son las que estáis ahí. Claro, generalmente. Y están estudiando algún ejercicio y la madre se lo intenta explicar de una forma y la nena, no, así no es, así no es, así no es, así no es, porque no es la misma forma con la misma fórmula que ha dicho la profesora. Claro. Entonces, claro, son niñas que a lo mejor son hipercorrectas, hiperbuenas, no van a aceptar un 9,5 porque eso... entonces, son niñas que no aparentan el TEA, pero luego la inflexibilidad sí que está cuando rascas y las ves, y el trasfondo es un signo de inflexibilidad mental por no comprender, por no ver que una misma cosa se puede hacer de diferentes formas, o que si es así y no puedo cambiar. Y me lo estoy encontrando muy a menudo. Lo que pasa que a lo mejor eso es muy difícil de evaluar. Te lo vas viendo cuando vas trabajando con ellos y dices, Claro. ostras, pero es que eso también está en niños. La diferencia es que
a lo mejor en ellos, a lo mejor la testosterona tiene que hacer alguna cosilla diferencial, a lo mejor explotan, ellas lloran, entonces parece como, desde fuera parece más como tiene baja autoestima porque llora mucho o es muy obcecada, pero es diferente el perfil en la manifestación, pero el trasfondo, hay una inflexibilidad mental, Sí. una dificultad de comprensión social y las mamás tienen que enseñarle igual a cómo socializar en determinadas situaciones. Pues mira, cuando te acerques a tal persona no puedes abrazarle porque no lo conoces. Me encuentro muchas niñas con TEA chiquititas que hay que enseñarle el sentido de la familiaridad. Es decir, no tienes que ser hipersocial. Si no conoces a alguien, o sea, no puedes preguntar a un desconocido. A mí me han preguntado, después de salir de aquí, va a venir, ¿dónde vas a ir? O preocuparse en exceso de, ¿te vas a quedar solita? O sea, que son desajustes, hay un interés social, pero desajustado. Desajustado. Eh, entonces, hay ciertas cosas que en las evaluaciones a lo mejor es muy difícil de ver porque van apareciendo cuando vas estando en el día a día con ellos. Dices, ostras, porque esa empatía a lo mejor si no te conocen no te van a decir el primer día, ¿te vas a quedar solita? Claro. ¿Y vas a llamar a tu hermano? ¿Tienes papás? ¿Cómo se llaman tus papás? Entonces, hay niños que sí, que en la primera entrevista de diagnóstico te lo preguntan, pero hay un desajuste, un no cuadrar, pero por no entender. Y luego lo que pasa es que van entendiendo. A lo mejor ese enfoque de estar en la tribu social, quizá un poquito más que ellos, no los... A ver, es que quiero ser sutil en esto. Pero Hace que a lo mejor... es verdad, Lola. O sea, incluso en las personas típicas, las mujeres tendemos más a esa búsqueda de la tribu social. Es por eso que, Claro, a ver, ¿quiénes, yo te lo digo como mamá, ¿quiénes claro, sufrimos más porque porque los niños y niñas no tienen amigos? Las las mamás. mamás. Tú haces una encuesta, yo estoy segura, no la he hecho, pero es una curiosidad que tengo, y las de la preocupación somos las mamás. A los papás, Exacto. o Pues sea, no le dan tanta importancia, a lo no, mejor tiene que ser eso. claro, o sea, pero las mamás, o sea, enfurecen, se rasgan la piel, bueno, te tiran al drama. Y los papás, o sea, yo lo veo con tantas mamás, porque yo trabajo con tantas, y todas se desgarran la piel y lloran, y claro, a lo mejor yo en su momento estuve ahí. Y los papás, No le dan tranquilos, tanta importancia. es como, tranquilos, Exacto, ¿y qué esa quieres? es quizá la diferencia que veo. Exacto, que ellos no acuden tanto a diagnóstico si no lo ven hiper importante, porque yo ya estoy bien con mis 4 amigos y mi forma, no le Claro. veo tanta importancia a lo que implica socializar o esa sutileza. También es cierto que a las mujeres nos han educado de una forma determinada y eso también tiene que influir. Yo Ujú. recuerdo en mi época, tengo mis 52 años, las canas. Bueno, bueno, mira, Y, mira. y ya no tienes novio. El tema del novio para casarte, cuando te casas, cuando tienes novio, Exacto. y entre las que a lo mejor ahora también, no lo sé, porque no estoy ya a la onda, pero Ahora es menos, te creo que educaban para casarte. O ujú. sea, yo recuerdo a mi pobre padre que he dicho que estoy segura que estaba en el espectro con su no filtre, que ahora lo entiendo. La cosa más bonita que me dijo un día era qué pena que no haya sido hombre. Pero creo que me lo dijo sin maldad, como Sí. diciendo, a ti te ha dado por estudiar, qué pena que no le ha dado a tu hermano. Y tú que eres mujer tendrías que estar ahí pues buscando, pues no les cuadraba. Entonces el rol de la mujer también nos ha hecho intentar complacer en ese, a tus padres o a la sociedad y nos hace más tirar hacia ahí. Pueden ser que sean las dos cosas, la Sí, parte biológica y la parte claro, pero sabes, cultural. también lo hablábamos antes de la entrevista, y algo que es bien cierto, y esto lo compartíamos en investigaciones que hay, por ejemplo, en el tema de los juguetes cuando son pequeños. Sí. O sea, hay investigaciones en las que se Mm. les ponen los juguetes de niño y de niña a O chimpancés, monos. ¿no?
y ellos eligen, o sea, los chimpancés varones, bueno, machos, eligen los juguetes de varones, ¿no? Los carritos, Sí, ¿no? Las las pistolas, ruedas para darle, exacto. sí, Y las niñas eligen los los muñecos. peluches, las muñecas, ¿no? Entonces, también ya desde ahí venimos con esa parte natural, que no tiene nada que Sí, ver con que si eres niña y nunca te compraron un carrito, no, es que si te lo compran, seguro no hubieras jugado con el carrito o hubieras llevado a las muñecas a pasear en el carrito, ¿no? exacto. Y entonces ya desde ahí viene toda esta sutileza de la mujer, creo que nacemos con este sentido del cuidado, ¿no? Del Mm, proteger al al otro, siempre esa parte, como dices, más social, más hacia afuera. mm. Entonces, yo pienso que Y eso es luego más. el juego, tienes razón, mira, el juego, estoy pensando cuando hago las valoraciones y pregunto sobre el juego, cuando eran pequeños, me encuentro diferencias ahí, pero igual que las personas sin TEA, o sea, me encuentro mujeres con TEA que cuando eran jóvenes, pues sí que jugaban con las muñecas, a lo mejor de una forma diferente, cualitativamente diferente a las niñas sin TEA, pero podían hacer perfectamente los escenarios con las muñecas. Yo he trabajado con algunas de mis niñas, ay, qué bonita. Fijaros, es que tengo en la mente una de mis niñas preciosas a las que, bueno, es que son maravillosas. En lugar de jugar con muñecas, ¿cómo se llama? Las pajitas, en España se llama pajitas, de En México sorber son popotes, en otros un popotes. Pues en sorbete. lugar de jugar con muñecas, con los popotes, con las pajitas se creaba como unos gusanos y cada gusano tenía un nombre y los gusanos vivían en comunidad y los gusanos tenían su televisión en 3 dimensiones y los vecinos, y había un vecino que era homosexual, o sea, um, que jugaban a representar, quizá cualitativamente es un poquito diferente en el contenido, pero en ese juego inclusive es muy social. Estaba elaborando una escena, a lo mejor no estaban jugando a ¡ah!, pero estaban creando una escena social de lo que estaban viendo. Es decir, el edificio con los vecinos, el vecino homosexual, que se fijan en detalles y cada gusanito tenía un nombre, una personalidad, o sea, pero el juego era muy social, estaba creando una escena social y muchas de ellas también juegan a jugar, a representar el colegio, pero a lo mejor también me lo encuentro como una copia, están como haciendo un esquema social. Me recuerda cuando les enseñamos a los niños con TEA el tema de las guiones sociales, tanto dibujados como con los escenarios, Ese escenario. ellas ya se lo creaban. Es decir, bueno, voy a ir al cole, tal. Es como anticipar lo que va a pasar, lo voy creando y ellos, pues, el juego muy de niños. O sea, en eso no he visto. También es cierto que hay mucha variabilidad, pues niñas que les va a gustar más los puzzles, niñas que les va a gustar los coches, o sea, es normal. Entonces, Mira, claro, como el juego es muy parecido al desarrollo normotípico, ahí tampoco ves diferencias aparentes. Cuando rascas es cuando puedes ver ciertas sutilezas en cómo juega, pero y hasta ahora, como hemos hecho el diagnóstico de los niños que tenían un juego a lo mejor muy diferente a la norma, era el que resaltaba, era el que hemos visto. O, pero es que hay personas en el espectro que tienen un juego muy parecido al de los iguales. Lo que pasa que cualitativamente puede ser un poquito diferente hasta que rascas. Y exacto. por eso es difícil el diagnóstico. Y, y ahora, ya te digo, el trasfondo, no veo diferencias en el tema de la comprensión social, el tema mentalista, de ponerse en lugar del otro. No digo de la empatía, sino de leer señales en el otro para interpretarlas rápidos y actuar. Exacto. Tanto verbales como no verbales, el contexto se me puede escapar y no lo percibo, y la inflexibilidad mental también la veo. Lo que pasa es que hay veces que la inflexibilidad mental, eh, como es tan invisible, eh, no se percibe como una inflexibilidad TEA,
¿sabes? Sí, Pero me gusta, ya te digo, me gusta como una mucho Rivière en inflexibilidad. el sentido de la inflexibilidad mental, de esa que Exacto, no se ve, el perfeccionismo rígido, que no es un sentido perfeccionista, es un perfeccionismo rígido, que es exacto. diferente. Em, em, entonces, eso es quizá lo que del trasfondo es lo mismo y las manifestaciones son diferentes porque el cerebro masculino y femenino, pues ya en sí Ya tiene es diferencias. diferente. Y sabes, Lola, yo desde mi punto de vista como mamá, como persona que me toca acompañar a muchas familias, a veces en escucharlas, a mí me sirvió, por ejemplo, mucho entender esas diferencias del cerebro de los hombres y de las mujeres, sobre todo para comprender la adolescencia, ¿sabes? Porque ahí sí que hay mucho, sí que ocurren muchas diferencias. Entonces, en el momento que uno puede conocer un poco más sobre la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, típico, ¿eh? Aquí típico. En la etapa de la adolescencia, en esa medida vas a poder comprender más de lo que estás observando, porque Exacto. están a flor de piel y además la adolescencia es un periodo muy largo, muy largo. Es el más largo de todas las especies que existen Es sobre la el planeta. época terribilis, es la época terribilis. Sí, Luego pasa, pero es la época pero es terribilis. larga, es Es larga. larga. Es larga, o sea, puede comenzar tan temprano como los 9 años y terminar tan tarde como los 24. Sí, 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 sí. Es así, es así. Es una época bien larga y tú hablabas, por ejemplo, de esta parte de la inflexibilidad mental y en la adolescencia, típica, Total, sí. típica. Es- Exacto, Eso se puede dar. Pues claro. yo lo recuerdo conmigo y lo recuerdo con mis alumnos de 16 años. Dios mío. Mm. Entonces, Lola, qué interesante esto porque sí, no fue de libro, no fue de ponernos a hablar profundamente con una investigación, pero creo que lo que nos queda de todo esto, o lo que me queda a mí, es que ciertamente podemos ser mucho más iguales que diferentes, pero al mismo tiempo es interesante por lo menos tener una idea de esas diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Creo que nos ayudaría mucho como maestros, como padres de familia, como cuidadores. Nos serviría mucho tener una breve idea de esas diferencias en los cerebros. Además, también nos entenderíamos mejor nosotros mismos, Claro, claro. ¿no? Exacto. Y esto no tiene nada que ver con ideologías de un lado para otro, es entender cómo funciona el cerebro humano con toda su variabilidad, pero que en definitiva, por eso pusimos el interrogante, porque hay diferencias entre el hombre TEA y mujer TEA, pues a lo mejor no tan diferentes en la manifestación de personas sin TEA. Y luego Exacto. el TEA está ahí, pero luego se manifiesta como mujer u hombre. O como hombre y como la persona típica. Y además en el tema de intervención a la larga es individualizada, es lo que necesite cada uno. Exacto, exacto, es así. Así que en el tema de intervención no hay nada. Lola, pues muchísimas gracias por esta Nada, a ti. conversación tan sabrosa en este Día Internacional del Asperger. Me encantó tenerte aquí, que se repita, aunque yo sé que a veces nos cuesta trabajo, pero me encanta tener a Lola conmigo, a mi otra Lola conmigo. Muchas gracias por acompañarme, Lola. Nada, a ti. Ya sabes que me cuesta un poquito, pero luego ya me animo Sí. y ahí estoy. Exactamente. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en Voz en On. Y muy pronto, la próxima semana, tendremos otra entrevista fenomenal. Y precisamente quien va a hablar con nosotros, pues es un hombre, TEA. Así que no se la pierdan, que tengan un hermoso día, cuídense mucho. Hasta pronto.